¿Qué tal, chavos? Bienvenidos. Mira, nuevamente aquí con otro tutorial, esta vez de matemáticas. Lo hemos titulado Cálculo de la fórmula de una serie numérica o sucesión. Y pues lo que vamos a hacer en este tutorial es enseñarte cómo calcular la fórmula que arroja una serie de primer grado. Y pues, ¿qué te parece si entramos ya de lleno a nuestro tema? La serie numérica que vamos a manejar es la siguiente: 10, 13, 16. Esta es la serie que nosotros tenemos. Vamos a calcular qué fórmula es la que arroja esta serie numérica. Entonces, te repito, las series 10, 13, 16, 19 y 22. Y entonces, fíjate bien, vamos a conocer el algoritmo, o es decir, los pasos que debemos seguir para calcular esta fórmula. Paso número 1, destinamos una posición a cada número. De ahí que el 10 sea la posición 1, el 13 la posición 2, y siempre lo vamos a hacer con una n minúscula. Y tenemos entonces 5 posiciones. Ya que hemos hecho esto, vámonos al paso número 2. Toda serie numérica debe ser proporcional, así como las tablas de multiplicar son series numéricas, y todas ellas son proporcionales a esta proporción. Nosotros la vamos a denotar con la letra K. Entonces lo que vamos a hacer es llevar a cabo el cálculo de K. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien, voy a escribir nuevamente la serie. Y la serie decíamos que es 10, 13, 16, 19 y 22. Ahora entonces lo que voy a proceder a hacer es sacar la diferencia entre el primero y el segundo y el tercero. Y si te das cuenta, siempre es 3. De ahí entonces que ya averigüé de cuánto es la proporción. Y como la proporción es positiva, podemos decir o afirmar que la serie es ascendente, o también se conocen como series crecientes. Ok, ¿para qué me va a servir la constante? Bueno, fíjate bien, una vez que ya conozco la constante, paso al siguiente punto. En el paso número 3 voy a trabajar con una semifórmula. Le llamo semifórmula porque no es la fórmula definitiva, pero me va a servir para llegar a esa fórmula. Entonces apréndete esta semifórmula, y que se escribe como kn más x. Lo que voy a hacer ahora es sustituir. El valor de k ya lo tengo. La n te voy a sugerir que siempre sea la posición 1. La x es una incógnita para saber si le tengo que agregar algo a la fórmula. Y siempre lo voy a igualar con el número de la primera posición. Estamos de acuerdo que en la primera posición está el 10. Luego entonces, si yo te dije que era la posición 1, en el paréntesis meto el 1. Y al otro lado meto el 10 porque es el primer número de la serie. Llevo a cabo la multiplicación y te das cuenta que este 3, que resultó de la multiplicación por el paréntesis, es un número positivo. Bueno, este número positivo, si es positivo, lo voy a pasar del otro lado restando, para que me quede entonces 10 menos 3. 10 menos 3 es 7. Este número es el que voy a agregar en la fórmula. Si me hubiera salido un 0, entonces esto estaría diciendo que no debo agregar nada a la fórmula. Puede también salir un número negativo, y entonces ese número negativo lo meto dentro de la fórmula. Ok, ¿cuál fórmula? Bueno, te acordarás que hablamos de kn más x. Y bueno, sustituyo yo el valor de k, que es 3. Una vez que yo sustituí el valor de k, la n la voy a dejar así, más el valor de x, que en este caso es 7. Ahí tengo mi fórmula. Mentalmente voy a comprobar por posiciones. Posición 1, 2, 3. Si yo multiplico 3 por 1, que es la primera posición, y le sumo 7, me da 10. Si lo hago por 2 y le sumo 7, me da el 13, el 16, y así consecutivamente. Pero, ¿qué te parece si pasamos a un ejercicio más para que esto quede bien entendido? Ahora bien, fíjate. Vamos a pasar a una segunda serie. Este sería mi ejemplo 2. Recuerda que puedes pausar los videos para poder entender qué es lo que estamos haciendo y visualizar o incluso apuntar. Las siguientes series 9, 14, 19, 24 y 29. Esta es mi serie numérica. Recuerda que el primer paso es designar posiciones, y la posición 1, la 2, la 3, la 4 y finalmente la posición 5. El siguiente paso recordarás que es calcular la proporción de esta serie numérica.
En este caso la diferencia entre 14 y 9 es 5, entre 19 y 14 es 5, y así consecutivamente, y entonces puedo decir que he encontrado el valor de la constante, que es 5. Quiere decir entonces que si la constante es positiva, la serie es ascendente, o también podemos decir que es creciente. Ok, el siguiente paso recordarás que es trabajar con una semifórmula, porque no es una fórmula definitiva. Sustituye el valor de k, que es 5. Recuerda que en n va la posición 1 más x, que aún no sé si voy a agregar algo, pero sí sé que voy a poner ahí en ese punto el número de la primera posición. El número de la primera posición, ¿estás de acuerdo entonces que es 9? Decíamos entonces que siempre se sugiere la primera posición, por lo tanto voy a escribir 5 por 1. Si fuera la segunda posición escribiría yo el número 2, pero tendría que cambiar el otro número, el 9. Bueno, pero nos vamos a quedar con la posición 1. 5 por 1, 5. Este 5 es positivo, lo paso negativo y entonces me quedan 9 menos 5. 9 menos 5 es 4. Este es el número que voy a agregar en mi fórmula. ¿En cuál fórmula? Bueno, en la de kn más x. De tal manera entonces que lo que voy a hacer es sustituir valores a excepción de la n. Y entonces tendré kn más x, que dará como el valor de k, que es 5, n más 4. Mentalmente yo puedo comprobar la fórmula. 5n más 1, multiplica 5 por 1, 5 más 4 te da el 9 de la primera posición. 5 por 2, 10 más 4, 14, 5 por 3, 15 más 4, 19, y así consecutivamente, y te darás cuenta que nuestra fórmula está bien. Pero si aún eso no es suficiente, bueno, ¿qué te parece si pasamos todavía a un ejemplo más para que esto quede bien aprendido a detalle y sin duda alguna? Vámonos a un ejemplo 3. En el ejemplo 3, fíjate bien, voy a tener una serie. Esta serie ahora será menos 1, menos 4, menos 7, menos 10. Y recordarás que el primer paso es calcular las posiciones o determinar posiciones. Posición 1, 2, 3, 4, etc. Posteriormente, bueno, fíjate bien qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es calcular la constante. La diferencia entre menos 1 y menos 3, bueno, ten cuidado aquí, no siempre la constante es positiva, a veces la constante es negativa. Si la constante es negativa, quiere decir que se trata de una serie que está descendiendo o decreciendo. De tal manera entonces que la constante es menos 3 y quiere decir que estamos trabajando con una serie descendente o decreciente. ¿Cómo lo sé? Porque de menos 1 a menos 4 a menos 7 a menos 10 me está diciendo que me estoy alejando del 0 y me estoy dirigiendo hacia números más grandes pero negativos, por lo tanto es una serie decreciente. Escribo mi semifórmula, menos 3, recuerda que se sugiere la posición 1, más x, que no sé si voy a agregar un número, igual al número de la posición 1, que es menos 1. Llevo a cabo mi multiplicación y mi sustitución de menos 3 por 1, porque es la posición 1, más x igual a menos 1. Menos 3 por 1, ¿estás de acuerdo que tenemos que manejar la ley de los signos? Recuerda que más por más es más, que menos por menos es más, que signos iguales dan positivos y que signos diferentes dan negativos. De ahí entonces que menos 3 por 1 me da menos 3 más x igual a menos 1. Este 3 que es negativo lo voy a marcar con otro color. Este 3 que es negativo lo voy a pasar a positivo, para que mi ecuación entonces quede como x es igual a menos 1 más 3. Y dice la regla que quede el signo del número mayor y al mayor le quito el menor. Por lo tanto, menos 1 más 3 es más 2. Quiere decir que este es el número que voy a agregar en mi semifórmula kn más x. Por lo tanto, sustituyo y me queda menos 3n más 2. Esta es mi fórmula y te sugiero que siempre compruebes. ¿Qué te parece si nuestra comprobación lo hacemos no para todas las posiciones, pero al menos para las primeras 3? Si es la posición 1, entonces voy a sustituir en mi fórmula de la siguiente manera: menos 3 por 1, porque es la primera posición. Menos 3 por 1, menos 3 más 2. ¿Estás de acuerdo que me da menos 1? Este es el primer número de la serie. Ahora vámonos con la posición 2. De tal manera que me queda menos 3 por 2, menos 6 más 2.
me da menos 4. Ese es el segundo número de la serie. Vámonos con la tercera posición, menos 3 por 3 más 2. Y me queda menos 6 más 2, perdón, menos 9 más 2, me queda menos 7. Y ese es el tercer número de la serie numérica. Bueno, chavos, espero que este video te haya servido, que esto te sirva, te ayude. No sin antes decirte que debes practicar, estudiar, repasar y poner empeño en todos estos temas de tu escuela. Gracias te doy por todo ello. Y desde Banting nos despedimos.